¿cómo están? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo con un saludo muy afectuoso y muy cariñoso desde su canal de Mariavisión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios, en el que hoy hemos preparado un programa interesantísimo en el que todos vamos a aprender mucho. Quédese con nosotros. Comenzamos. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy nos vamos a centrar en todas esas consecuencias tan graves que han tenido las ideas de la modernidad. En la modernidad hubo un giro copernicano en las ideas en el que ya no girarían en torno a la realidad, sino la realidad en torno a lo que el hombre piensa. Este giro copernicano lo dieron pensadores del siglo XVII como Descartes, que decía, pienso y luego existo, poniendo primero el pensamiento que la realidad, y después Kant, que también, pues, como pensador agnóstico, fíjense, a privación, gnosis, conocimiento, pues afirma que el hombre no puede conocer la verdad objetiva en sí con la razón. Estas ideas afectaron gravemente el pensamiento y por lo tanto repercutieron en la política, en la economía, en la administración, en la cultura, en todo lo que tenía que ver con las ideas del siglo XIX y siglo XX. Piensen ustedes que a partir de estas ideas surgieron pues los dos bloques grandes del siglo XX, el liberalismo económico y también el comunismo. Pero bueno, el agnosticismo, que es lo que caracteriza a todo el periodo moderno, posmoderno y el periodo actual, es a privación y gnosis conocimiento. Es decir, es negar las capacidades del intelecto para conocer la verdad. Entonces, de aquí que fíjense sea tan importante que estas ideas llegaron a repercutir y a impactar a tal grado que, bueno, aunque ya desde el Renacimiento habíamos tenido ideas que habían provocado la reforma protestante de Lutero en el siglo XVI, pues ahora esto repercutiría en movimientos muy extraños como es la masonería tan gravísima que era una secta, son sectas o es una secta que a lo que se dedica principalmente es a atacar a la Iglesia Católica a partir de las ideas que se fueron desarrollando. Bueno, a la par de la masonería, es decir, de estas sectas que principalmente estaban formadas por judíos, también se desarrollaba paralelamente el protestantismo. El protestantismo se encontró una base teórica en las ideas agnósticas del idealismo kantiano. Y fideístas, ¿qué quiere decir fideístas? Fideístas es que el protestantismo se basa en la pura fe y niega la capacidad de la razón. Para el protestante, la fe dice que Dios sí existe y la razón empírica, positivista, limitada o idealista agnóstica, como sería la de Kant o la de los empiristas ingleses, niega la capacidad de la razón para conocer realidades como Dios, como el alma y otras realidades de la fe. Por eso, las ideas que subyacen o que tienen la base teórica del protestantismo se oponen radicalmente a las ideas del cristianismo católico que, como lo ha dicho la encíclica Razón y Fe, pues exige que la razón humana y la fe se complementen para conocer a Dios. Entonces, de aquí que este grupo de la masonería y el protestantismo, pues de alguna manera fueran compitiendo con la Iglesia Católica y llegara a desembocar en movimientos muy importantes, como fueron, por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un resultado de todas estas ideas que se vienen gestando desde el siglo XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, y que ya para el siglo XIX desembocan en la Revolución Francesa, en la que se va a instaurar ya un orden oficial en el mundo al margen de Dios. Ya hemos visto, o ya sabemos todos nosotros, que en el Renacimiento ya empieza ese giro de pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Eso fue en el siglo XV, XVI. Pero en el siglo XIX, con la Revolución Francesa, esto se hace oficial. Y la masonería, que es una enemiga de la Iglesia porque pretende destruirla e instaurar un orden del mundo basado principalmente en, en ideas que van en contra de la fe, logra con la Revolución Francesa implementar pues estas ideas revolucionarias aparentemente tan luminosas como son libertad, igualdad y fraternidad, pero que en el fondo es una libertad que pues más bien se reduce a un libertinaje, una igualdad que se confunde con la equidad, más bien con el igualitarismo. Hay que recordar que la doctrina correcta de la Iglesia es que sí, somos esencialmente iguales, pero como individuos tenemos grandes diferencias y no es justo tratar igual a los desiguales. Pues en este igualitarismo todos quedamos, como en el comunismo, exactamente igual, porque realmente el liberalismo que se promueve a través de la masonería en la Revolución Francesa, pues es la otra cara de la misma moneda del materialismo, que de un lado tiene el comunismo o el socialismo y del otro el liberalismo. Entonces, una libertad que es libertinaje y que no es la libertad católica que consiste en obrar bien. Somos libres cuando no somos esclavos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, no cuando podemos hacer lo que queremos y reconocer un derecho en función de nuestros intereses subjetivos y de todos nuestros caprichos. La igualdad, en donde todos somos iguales esencialmente ante Dios como personas humanas con indignidades y derechos, pero también tenemos grandes diferencias en el orden personal, en el orden moral, ¿sí? Hay gente que crece mucho moralmente y gente que no crece en el orden científico, intelectual y cultural. Y luego una fraternidad que pretende ser pues una especie de amor entre los hombres, pero excluyendo a Dios. Una fraternidad sin Dios pues va en contra de la caridad. Y esas son las ideas de los revolucionarios franceses que, bueno, son, les digo, masones y que muchos de estos masones también empiezan a tener combinación con los católicos. De modo que algunos católicos pues se incorporan en las filas de la masonería, viene la Revolución Francesa y esta Revolución Francesa lo que pretende justamente es instaurar ya oficialmente un orden mundial al margen completamente de Dios, a tal punto de que después de la Revolución Francesa, que tiene su origen en las ideas agnósticas, idealistas, pero sobre todo racionalistas y empiristas, de los empiristas ingleses. Empiristas quiere decir que solo podemos conocer lo material con la razón, ¿sí? Lo extenso, lo que podemos pesar, lo que podemos medir. Como a Dios no lo podemos pesar, no lo podemos medir, entonces eso sale del ámbito de la ciencia, lo mismo el alma y otras realidades como la justicia, etcétera, etcétera, acaban por ser simplemente un producto del capricho humano o de los consensos. Entonces, fíjese usted cómo estas ideas fueron tan nocivas, ¿sí? Y estos pensadores, aunque nosotros no los podemos juzgar como personas, porque como personas solo nos puede juzgar Dios, pero sí podemos juzgar sus ideas, que realmente hicieron muchísimo daño y que todavía no podemos salir de esta crisis de la modernidad que va a llevarse hasta el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II es en donde se va a poner en la mesa toda esta problemática y vamos a ver qué respuesta da el concilio a todos estos problemas en cada uno de sus documentos que lo constituyen. El Concilio Vaticano II tiene una gran riqueza, pero bueno, en la Revolución Francesa ya se había instaurado un nuevo orden que además iría transformando paulatinamente a todos los ámbitos, ¿sí? Políticos, culturales, a los administrativos, a los económicos,
desde este momento ya nada iba a ser igual y a esta revolución siguieron muchas revoluciones en todos los demás países, tanto europeos como americanos. Después de esto también se divide en el bloque comunista en el siglo XX y el mundo queda dividido entre comunistas y liberales. Pero bueno, tenemos cosas muy valiosas que decirle después de este corte en el que ustedes pueden ver, pues, algo muy interesante. Pues vean ustedes qué interesantes son todas estas ideas que llevaron a la Revolución Francesa, porque las ideas no se quedan simplemente en el pensamiento del hombre, sino que repercuten en la realidad. Y entonces vemos que el protestantismo está basado principalmente en el fideísmo, es decir, en pretender comprender el mensaje cristiano, pero prescindiendo, es decir, no tomando en cuenta ni la razón ni la tradición de la iglesia. Por eso el protestantismo pues acaba siendo de alguna manera incompatible con el cristianismo porque excluye a la razón, pero también excluye la tradición. Y hay que recordar que la revelación cristiana se conforma de dos cosas principales, que son la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y la tradición oral, la tradición de la iglesia, que principalmente se encuentra en los documentos oficiales de la iglesia que surgen de los concilios. Por eso es tan importante que nosotros los católicos, en lugar de andar leyendo a veces libros de cuestiones que no están autorizadas por la iglesia, pues conozcamos y aprendamos el lenguaje de la iglesia, de la tradición, para poder acudir a los documentos oficiales. En este programa, pues vamos a ver cuántos documentos oficiales surgieron del Concilio Vaticano II. Y luego, bueno, pues iremos analizando cada uno de estos documentos para ver cuánta riqueza doctrinal hay en ellos. Pero fíjense ustedes, nosotros tenemos entonces que el protestantismo ya no basa más la fe y la religión en la razón, sino en el sentimiento. Y para que nosotros podamos comprender mejor esto, hemos preparado en María Visión este material que espero que le aclare mucho. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había llegado tan lejos que afectó los cimientos de la revelación cristiana, su sobrenaturalidad y su origen divino. El modernismo es un movimiento complejo que se refleja en lo que se ha llamado el liberalismo protestante, cuyo mayor y principal representante es Schleiermacher, quien ha pasado la historia como el segundo reformador después de Lutero. Schleiermacher llevó los principios de la Reforma Protestante de Lutero a sus últimas consecuencias, reduciendo la revelación y la fe a un mero sentimiento subjetivo. Schleiermacher acabó vaciando de contenidos propios a los dogmas de fe. Al giro copernicano de la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, en el que el pensamiento ya no giraría más alrededor de la verdad, sino la verdad alrededor del pensamiento humano. En el siglo XIX siguió el giro de la teología, pues el primado ya no correspondería a Dios, que se revela, sino al hombre que se abre a Dios. En estos pensadores, la religión ya no se funda ni en la razón metafísica ni en la voluntad moral, sino en el sentimiento. El órgano de la religión para estos pensadores es el sentimiento como único método auténtico para ponerse en relación con el infinito. El sentimiento de la propia finitud frente al infinito que se sabe dependiente de él. Schleiermacher se entiende en relación a Kant, ya que trata de buscar la esencia de la religión en la piedad y el sentimiento, en vista de la incapacidad de la razón para alcanzar a Dios y la verdad en sí. Por eso, para Schleiermacher, todas las religiones son iguales,
porque se fundan en el sentimiento de dependencia y por eso afirman que la religión cristiana no puede pretender ser revelada. Esta herejía consiste en llegar a afirmar que Jesucristo es el hombre ideal, manifestación perfecta de la conciencia de Dios por ser quien ha tenido el mayor y más intenso sentimiento de dependencia respecto a Dios. Para Schleiermacher, los dogmas son simplemente la representación de algo que pertenece a la experiencia humana, con lo cual cae en un subjetivismo radical. La revelación para este pensador ya no es algo que viene de Dios, sino que coincide con la experiencia subjetiva que el hombre tiene de Dios. Además de Schleiermacher, otro pensador llamado Ritschl, que critica a Schleiermacher porque afirma que la religión no puede basarse en la conciencia, sino en el Evangelio. El problema es que para Ritschl, el amor al prójimo es el verdadero y único sentido del amor a Dios. El centro del cristianismo ya no es Cristo, sino el amor al prójimo. Otros pensadores como Loisi y Tyrrell señalaban que la exégesis católica estaba lejos de la ciencia exegética que se requería en los tiempos modernos. Porque, según ellos, el mundo protestante había progresado mucho en la exégesis y el conocimiento de los géneros literarios. Para ellos, la revelación es el sentimiento religioso. Pues vemos qué interesante es este problema de la modernidad y que tuvo una repercusión, como ven ustedes, muy grave en lo que es la doctrina católica. De modo que hay que abrir los ojos, darnos cuenta de que los católicos tenemos que prepararnos muy bien, porque no se puede vivir en un catolicismo superficial, pensando, ¿verdad?, en ideas ecuménicas en las que todo el mundo puede entrar, porque cada quien puede tener su verdad, cada quien puede tener su propia percepción. Justamente estas ideas, fíjense, con estas ideas ya lo que importa no es Cristo ni el mensaje cristiano objetivo, sino lo que cada uno sienta de Cristo, su experiencia personal, sus sentimientos. De aquí que esto caiga en el relativismo. ¿Qué quiere decir relativismo? Relativismo es que cada quien tiene su verdad según sus ideas o sus sentimientos, porque realmente el relativismo viene de la mano de esto que decíamos que es el agnosticismo. Es decir, si nosotros declaramos, como lo hizo Kant, incapaz a la inteligencia humana para conocer la verdad en sí objetiva, Kant no decía que no existiera una verdad objetiva, pero lo que sí decía es que nuestro intelecto humano es muy limitado y no puede conocer esa realidad objetiva en sí. Mientras que la doctrina católica afirma que esa realidad objetiva, sobre todo realidades referentes al alma o a Dios, pueden ser alcanzadas con la razón, a lo mejor no abarcadas totalmente, pero la razón sí que puede conocer, por ejemplo, la ley natural, lo que es bueno y lo que es malo, y no solamente esto, pues, de hacerlo depender del sentimiento o de la voluntad de las personas o de los consensos, como viene a tratarse de fundamentar después. Entonces, fíjense, los católicos tenemos que ser muy conscientes de que estas ideas que vienen del siglo XVIII, XIX y XX son las ideas que ahora en el siglo XXI tenemos y con las que tenemos nosotros que luchar si queremos tener una evangelización. De estas ideas también viene este falso ecumenismo, ¿sí? Un ecumenismo que pretende integrar a todos como si cada quien pudiera pensar como quiere, ¿sí? Es decir, para unos Dios es una cosa, para otros Dios es otra cosa, y cada quien tiene su verdad, y por lo mismo, no nada más dentro del catolicismo caben toda clase de interpretaciones subjetivas, es decir, de cada uno, sino que también pues podemos incluir a todas las religiones, porque como lo afirmaban estos pensadores que vimos en el video, pues todas las religiones serían iguales, lo cual se opone completamente a la doctrina de la Iglesia Católica. Fíjense ustedes, mientras que el catolicismo se funda en el realismo,
el liberalismo protestante se fundamenta o se funda en el agnosticismo, es decir, en el subjetivismo. Son dos posturas completamente opuestas. El realismo, por un lado, que sostiene que la razón puede conocer la verdad, y el agnosticismo, que dice que no podemos conocer más que algunas cosas que son fenoménicas, los fenómenos, lo que aparece, pero que no conocemos la realidad en sí. Por esto, estas dos posturas se oponen radicalmente, ¿sí? El catolicismo se funda en el realismo y sostiene que la metafísica realista, no esa metafísica que ahora vemos en las librerías y que pues por ser un nombre comercial venden en cualquier lugar. No, la metafísica que viene desde los filósofos griegos del siglo IV antes de Cristo, como Aristóteles, como Platón y todos los que le siguieron, los padres de la Iglesia, pues esa es la base teórica, doctrinal, que sostiene racionalmente al mensaje cristiano por esta teología que resulta justamente del diálogo de la filosofía con el mensaje de Cristo y que es la teología católica. En cambio, el movimiento modernista lo que pretende es suprimir completamente la razón y basarnos exclusivamente en el sentimiento. Entonces, mientras el realismo católico se basa en la razón, confía en la capacidad del intelecto humano para conocer a Dios, la ley natural y la verdad, pues el liberalismo protestante lo niega, ¿sí? Y por eso, bueno, pues se oponen radicalmente y estas dos corrientes opuestas ya se van infiltrando al interior de la iglesia, porque algunos católicos van a estudiar con los protestantes, los seminarios también se infiltran y toda esta problemática pues se va llevando a lo que va a ser después en los concilios, pero también vamos a tener una respuesta de la iglesia. Esto lo veremos después de un corte con cosas muy valiosas para ustedes. Pues estamos en su programa Concilios y estamos viendo pues justamente esta oposición tan importante que hay entre el protestantismo, el liberalismo protestante y el catolicismo, pero cuyas ideas del protestantismo se van infiltrando en algunos pensadores, en algunos seminarios de la Iglesia Católica. Fíjense, mientras que para el catolicismo lo importante es que la revelación es doctrina de Dios, fíjense, revelación, doctrina de Dios que irrumpe en la historia del hombre y que se manifiesta en la historia del hombre, pues en cambio para el protestantismo la revelación ya es doctrina del hombre, es decir, elaboraciones subjetivas del hombre. Entonces todos estos problemas pues no quedaron nada más ahí planteados, sino que hubo una respuesta de la Iglesia muy fuerte, o sea, el magisterio de la Iglesia Católica se dio cuenta de que había esta problemática y tuvo una respuesta que todos los católicos debieron asumir a su tiempo. Así como cuando la respuesta que hubo con la reforma protestante de Lutero fue el concilio de Trento, sobre todo, un concilio en donde todo mundo tuvo que decidir si era católico o no. Bueno, pues después de estas ideas liberales y de todo este movimiento modernista y de liberalismo protestante, pues viene todavía después de este concilio una respuesta que pues tenemos aquí en unas diapositivas en las que ustedes va a ir pudiendo ver. Una de las respuestas fue en 1869, el Concilio Vaticano I, que fue convocado por el Papa Pío IX o IX, ¿sí? Este concilio, bueno, pues fue un concilio muy breve porque justo como estas ideas ya habían llegado tan lejos y eran tan problemáticas, entonces pues duró muy poco porque estallaron unas guerras que tuvieron que suspender el concilio. Sin embargo, salieron dos constituciones muy importantes, ¿sí? Que son estas que acaba usted de ver. La constitución bueno, es la anterior, la diapositiva anterior,
en donde vienen las dos constituciones y en las que se ve sobre todo, fíjense, sobre la fe católica, la Dei Filius, y la Pastor Eternus sobre la infalibilidad papal. Este concilio duró un año, pero vean las cosas tan importantes. Sobre la fe católica se trató ahí, habría que leer esas constituciones, y sobre la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando hace una formulación solemne. ¿Esto qué quiere decir? Que el Papa como persona puede tener algunas ideas, bueno, pues que a lo mejor son muy personales, pero cuando habla ex cátedra goza de la infalibilidad y por tanto su doctrina es de carácter obligatorio para toda la Iglesia. Entonces, no nos sorprendamos de que un papa pueda tener sus opiniones personales, que a lo mejor pueden ser más o menos allegadas, pero en cuanto hables cátedra, esto no puede fallar, ¿sí? Bueno, además de este Concilio Vaticano II, tenemos la encíclica Aeternis Pastris, que es de 1879, fíjense, estamos en el siglo XIX, del Papa León XIII, sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y aquí aparece este gran personaje que fue del siglo XIII y que es el culmen de toda la teología católica. En el siglo XIII se alcanza esta gran cima con Santo Tomás de Aquino, y por eso es tan importante. Y los papas nos dicen, sobre todo este Papa León XIII y otros papas que vienen después, que la doctrina de Santo Tomás es doctrina segura a la que hay que acudir para poder contrarrestar estas ideas que van en contra de la doctrina católica. Bueno, esta encíclica Aeternis Patris fue muy importante y fue fundamental para que muchos católicos pues provocaran una nueva renovación o una revolución tomista, es decir, que se rescatara a Santo Tomás y que empezara una apologética, es decir, una defensa de la fe a partir de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Bueno, aparte de este documento, tenemos también el 3 de julio de 1907, fíjense, ya estamos pasando al siglo XX, el decreto Lamentabili del Papa San Pío X sobre los errores del modernismo. Fíjense, San Pío X habla muy claro de que el modernismo, es decir, todas estas ideas que acabamos de leer, va en contra radicalmente de la doctrina católica. Y después la encíclica Pacendi, también del Papa San Pío X, sobre la gravedad de los errores modernistas. La modernidad y estos errores que pretenden organizar al mundo completamente al margen de la fe y de la doctrina católica y de Dios que se revela al mundo, pues fueron gravísimos, y por eso la Iglesia respondió dando esas indicaciones tan claras para que los católicos no nos perdiéramos y pudiéramos saber dónde estaba la verdad y tener una referencia, que es la doctrina de Santo Tomás, que, bueno, aunque la doctrina católica no se puede reducir a la doctrina de un pensador, pero sí que es una base sólida para que nosotros podamos comprender el lenguaje, las encíclicas y la doctrina católica oficial de la Iglesia. Por eso es tan importante conocer y aprender a Santo Tomás de Aquino, aun cuando pues se ha excluido ya de prácticamente todas las universidades, incluidas las universidades católicas, incluidos los seminarios, porque, bueno, pues esa crisis siguió infiltrándose y siguió creciendo, aunque siempre ha permanecido también, hay que reconocerlo, pues un resto que se ha dedicado a promover y a escuchar pues todo lo que el magisterio dice y a continuar con la buena doctrina. Pero además de estos documentos viene otro más que tenemos aquí que dice, fíjense, el 1 de septiembre, este motu propio de San Pío X, algunas normas para rechazar el peligro del modernismo, e incluso llega al extremo de que se tiene que hacer un juramento antimodernista, que fíjense, yo les voy a decir algunos textos, algunos pedacitos de este juramento, para que vean
lo claro y lo contundente que fue el magisterio de la Iglesia en relación a esto. Fíjense ustedes, dice aquí, juramento antimodernista. Acepto sinceramente la doctrina de la fe transmitida hasta nosotros desde los apóstoles por medio de los padres ortodoxos, siempre en el mismo sentido, siempre en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir aquí? Que tenemos que respetar la tradición católica. No es nada más un sentimiento y lo que cada uno crea. Y luego dice, de todo punto rechazo la invención herética, fíjense, lo considera este decreto como una herejía, la evolución de los dogmas que pasarían de un sentido a otro diverso del que primero mantuvo la Iglesia. Igualmente condeno todo error por el que al depósito divino entregado a la esposa de Cristo, que por ella ha de ser fielmente custodiado, sustituye un invento filosófico o una creación de la conciencia humana lentamente formada por el esfuerzo de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en este juramento antimodernista se ve clarísimo que los católicos teníamos que rechazar completamente las ideas de la modernidad. Entonces vemos todos estos documentos que van desde el Concilio Vaticano I, la encíclica Pacendi, la encíclica Aeternis Patris, luego la Pacendi, luego el decreto Lamentabili con el juramento antimodernista, es decir, tenemos muchos elementos para poder decir que estas ideas no debían continuar. Y sin embargo, pues como el orden mundial ya estaba sobre toda esta estructura, la masonería, la economía, ya estaban los bloques, el comunismo y el liberalismo en el siglo XX, pues aún con todos estos esfuerzos del magisterio de la Iglesia, pues continuaron estas ideas prosperando aún en el interior, como les decía a ustedes, de universidades católicas, de seminarios, etcétera, etcétera. Entonces aquí, pues obviamente ya se genera una problemática en la que hay católicos que sí obedecen al magisterio de la Iglesia y hay otros que, bueno, son bautizados y todo, pero que se van más por estas ideas modernas que ya la Iglesia había pues señalado sus errores y que nos había alertado diciendo pues todas las consecuencias tan graves que podíamos tener de aceptar estas ideas. No obstante, fíjense ustedes, no obstante todo esto que el magisterio hizo, surgen en 1930 más o menos, pues dos grandes escuelas de pensamiento en Europa, la escuela de Frankfurt y el Círculo de Viena. Estas escuelas, la de Frankfurt, que es neomarxista, y el Círculo de Viena, que es neopositivista, es decir, empirista, pues son el semillero que va a ir formando pues a los que son los filósofos, los pensadores y los teólogos del siglo XX. Pero tenemos un material antes que esto muy valioso también y que espero le ayude a comprender mejor esta etapa o este proceso que estamos estudiando hoy tan profundamente. Veamos este material. La crisis modernista y la respuesta de la Iglesia condujeron a una renovación teológica en el siglo XX, centrada en la vuelta al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Lo que se pretendía era superar el existencialismo debido a que pensadores como Blondel se dejaron dominar por la crítica kantiana que desacreditaba todo conocimiento de las realidades trascendentes y al positivismo radical del momento. Blondel quiso superar el subjetivismo y pretendió recuperar la fe desde la crítica kantiana, por lo que volvió al análisis del deseo humano, a partir del análisis fenomenológico de la naturaleza concreta e histórica del hombre. Blondel cayó en el viejo intento de buscar a Dios desde la inmanencia del sujeto. Aunque Blondel respetaba al magisterio, no logró superar el subjetivismo, porque volvió a poner el deseo incondicionado de lo sobrenatural para calmar el anhelo de la aspiración infinita.
El frente más fuerte al modernismo, que surgió a partir de las indicaciones del magisterio, fueron los representantes del tomismo del siglo XIX y XX, pensadores auténticamente cristianos como Gardel, Garrigou-Lagrange, Dickmann, Santiago Ramírez, Etienne Gilson. La renovación habría de recuperar lo positivo de la tradición de la Iglesia y la revelación de Dios que se da mediante intervenciones históricas que culminan en Cristo como el Salvador. Mediante la palabra externa, los signos y el testimonio interior e iluminante de la gracia, se requería afirmar que Dios mismo, trino y uno, es el que se comunica en la revelación, que parte de la Trinidad y que conduce a ella a la visión final. Un encuentro personal de Dios con el hombre, que implica la manifestación del designio salvador de Dios, pero que viene acompañado por el testimonio interior de la gracia, doctrina y encuentro personal con el hombre. En suma, todas las ideas subjetivistas contribuyeron a que en el siglo XX se buscara la renovación de la teología de la revelación, primero a través del tomismo y que culminaría con el Concilio Vaticano II. Pues ven ustedes qué hermosísima historia, cómo se va tejiendo todo esto. Y fíjense, no hay mal que por bien no venga, porque gracias a estas ideas modernas, al liberalismo protestante, a los bloques comunista y liberal, a la escuela de Frankfurt neomarxista que trataba de imponer el comunismo como idea, y también al liberalismo, pues surge la renovación tomista. Y el neotomismo, que hace principalmente una apologética, es decir, defender sobre estas ideas. Sin embargo, el mismo tomismo pues queda un poco limitado porque al estar defendiendo, pues no puede abarcar otros aspectos que tendrían que abordarse en el Concilio Vaticano II, como el hecho tan importante que es el hecho histórico de que Cristo, que realmente el mensaje cristiano es un mensaje que va de Dios al hombre, un mensaje de persona a persona. Pero esto lo veremos después de un corte con cosas valiosas para ustedes. Pues es así como nos vamos acercando ya a los teólogos y los filósofos, pero sobre todo los teólogos que van a intervenir en el Concilio Vaticano II. Teólogos muy influenciados por el liberalismo protestante, algunos de ellos protestantes como fueron Bultmann y Karl Barth, que tenían ideas protestantes que realmente eran incompatibles con el mensaje católico. También tenemos a otros como Karl Rahner y Hans Küng, que son pensadores pues que ya son producto de todas estas escuelas, de la escuela de Frankfurt y el Círculo de Viena, y de otro fenómeno muy importante en el pensamiento que es el existencialismo. Fíjense, ya lo que es el paso de la modernidad a la posmodernidad se da con este movimiento existencialista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que empieza a haber ya dentro de los mismos filósofos modernistas una crítica al pensamiento moderno y pretenden salir del subjetivismo. Y así viene una metodología que es la fenomenología, que pretende volver del fenómeno al fundamento, es decir, al ser, pero que no lo alcanza, ¿sí? ¿Por qué no lo alcanza? Porque parte nuevamente del supuesto de que el hombre no puede abstraer o conocer la esencia de las cosas directamente, sino a través de descripciones fenomenológicas y después de reducir de todas esas descripciones lo que hay de común a todas ellas. Entonces, el existencialismo es la respuesta a la modernidad que la critica, pero que no logra salir de la modernidad. Muy lamentablemente no lo logra,
aunque aporta algunas cuestiones importantes, a lo mejor no como método filosófico o teológico o exegético, pero sí como una ayuda para que nosotros, pues analizando los fenómenos, pues podamos comprender un poco mejor la realidad. Pero siempre y cuando, pues, reconozcamos la capacidad del intelecto, la metafísica, la ontología, la teología, la tradición de la Iglesia y la revelación. La fenomenología sin esto, pues, se desvanece en la nada, ¿sí? Entonces, en todo este contexto, pues ya van llegando, acercándose entonces los teólogos que van a ser los protagonistas del Concilio Vaticano II. Ya vamos pasando, fíjense, vinieron las guerras mundiales como consecuencia de estas ideas también, las revoluciones, luego las guerras mundiales, en donde ya se instauró el orden del mundo, se dividieron como pastel, ¿verdad? El bloque comunista y el bloque capitalista o liberal, y además también, pues, el holocausto nazi, al que pues también hay que mencionar que Pío XII pues se pronunció en contra gravemente de este movimiento, pero todos estos fueron las consecuencias de este pensamiento y los teólogos que llegaron al Concilio Vaticano II, que tenía unos objetivos muy claros y muy precisos, ¿sí? Se requería ya ante todas estas propuestas, ante todas esas ideas, una renovación teológica, pero una renovación que respetara y que recogiera la revelación objetiva como un Cristo o un Dios que va al encuentro del hombre, un Dios que está en que históricamente o que irrumpe en la historia del hombre y que le habla personalmente, y una tradición de la Iglesia que va desvelando o explicitando eso. Entonces había que integrar todo esto y unos señalamientos que estos teólogos protestantes también habían hecho, pues de la importancia de también el mensaje personal de Dios, y es así como llegamos al concilio, que tiene, y que veremos en esta diapositiva, unos objetivos muy claros y muy importantes. Entre estos objetivos del Concilio Vaticano II, pues fueron promover el desarrollo de la fe católica, manifestando la verdad pura y sincera de Dios para que todos la entiendan con claridad y sigan con agrado. Ese es el primer, ¿sí? El desarrollo de la fe. Entonces, no hay que pensar que el Concilio Vaticano II fue exclusivamente un concilio pastoral, no, 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 sino también tuvo que ver con la doctrina, porque hablaba de cómo podemos nosotros considerar la Sagrada Escritura y la tradición, es decir, la revelación, y cómo podemos nosotros también, pues, considerar la forma de transmitir esa revelación para que llegue al mayor número de fieles posible. Y luego tenemos lograr una renovación moral de la vida de los fieles cada vez más en conformidad con el Evangelio de Cristo. No una renovación moral que excluya la tradición y el Evangelio de Cristo, sino una renovación moral que reconsidere, que retome, ¿sí?, lo que es el Evangelio, que podamos vivir los cristianos cristianamente ante estos retos en este mundo, pues gobernado por unas fuerzas que van en contra del cristianismo. Y el tercer objetivo fue adaptar la disciplina eclesiástica conforme a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. La disciplina eclesiástica, es decir, que pudiéramos nosotros responder a toda esta problemática que ya venía y que no existía antes, pues de toda la modernidad y lo que iba a ser la posmodernidad hasta el mundo actual. De modo que ahorita por eso es tan importante que nosotros conozcamos bien y profundicemos en el Concilio Vaticano II. Por eso es muy importante que ustedes nos sigan en este programa, que esperamos pues les sirva para aprender mucho. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, pero seguimos la próxima semana, así es que los esperamos en este su canal de María Visión, en su programa Concilios, que es realmente luz católica para el mundo. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, espero que hayan disfrutado este programa.
usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.